Hola, soy Oscar Rodríguez Pacanins, abogado en Montreal, en la provincia de Quebec, y hoy quiero hablarles de los defectos o vicios ocultos. Voy a hacer una serie de videos y este es el primero. Para introducir el tema, voy a definir qué son los vicios ocultos. Se trata de este tipo de problemas, ¿verdad? Desperfectos, faltas de funcionamiento de una cosa que uno puede comprar. Esto puede ser cualquier cosa. En la serie vamos a hablar principalmente de compras inmobiliarias, pero puede ser también la compra de un vehículo, por ejemplo, o la compra de una maquinaria, por ejemplo, una impresora industrial, etcétera. Proviene de la legislación general del contrato de venta y es la llamada garantía legal de calidad. Es decir, todo vendedor, cuando existe esta garantía legal, garantiza que el bien que está vendiendo está exento o no tiene ningún desperfecto, ningún problema que reduzca o limite su buen uso por parte del comprador. Si bien estas reglas sobre los vicios ocultos se aplican a todo tipo de compras, es decir, de todo tipo de bienes, en esta serie nos vamos a referir es a las compras inmobiliarias, es decir, nos vamos a concentrar en compras inmobiliarias y particularmente compras de viviendas, de casas, que es la situación que se presenta generalmente. Otro punto importante es que a lo largo de esta serie nos vamos a referir a las reglas que rigen en la provincia de Quebec. Hay nociones similares en derechos de otras provincias, ¿verdad? O de otros países, pero la serie es sobre las reglas de la provincia de Quebec. De manera que si usted está en otra provincia, le recomiendo que consulte a un abogado en otra provincia, porque no son las mismas reglas que se aplican. ¿Cómo se presenta un caso de vicios ocultos? Bueno, típicamente, ¿verdad? Uno compra una casa. Entonces pasas por todas las etapas de esa compra. Te haces ayudar por un agente inmobiliario, normalmente, ¿verdad? Firmas una oferta de compra-venta. Se hace una inspección, probablemente, a la propiedad, una inspección por un inspector acreditado o un inspector que tenga la experiencia. Eso es siempre una buena idea y vamos a hablar más adelante por qué. Todo parece bien, pasamos delante del notario y el comprador se muda en la casa y puede ser una semana luego o 6 meses después o un año después o 2 años después, en el futuro aparece un problema que nadie había visto. ¿Qué son esos problemas? Pues pueden ser de muchos tipos. Algunos ejemplos más frecuentes que uno consigue en la jurisprudencia. Infiltraciones de agua en un sótano, eso es típico. Problemas de humedad, hongos, estructuras de madera podridas, techos deteriorados que gotean, reparaciones anteriores mal hechas, aislamiento de las ventanas que no funcionan, problemas de plomería, instalaciones de acueductos, problemas en las instalaciones de electricidad, hundimientos de suelo, por ejemplo, que hacen que la casa se desnivele y surjan fisuras, por ejemplo, en las paredes. Contaminaciones de suelo. En los sótanos esto puede suceder muchas veces cuando hay tanques de combustible para calefacción o de aceite. Daños en las fundaciones. O aparecen plagas, por ejemplo, roedores, cucarachas, hormigas, por ejemplo. Todos esos problemas pueden dar lugar a un reclamo por vicios ocultos y esto puede sucederle a cualquiera porque no hace falta que el comprador haya sido engañado o que el vendedor haya sido de mala fe o que lo haya escondido a propósito. Simplemente por el hecho de no haberse visto al momento de la compra, está cubierto por esta garantía legal. Ante este tipo de problemas, entonces las disposiciones de la garantía legal de calidad que se aplican. Desde luego, si la garantía legal no se da, y eso puede ocurrir en ciertos casos donde el contrato de venta va a excluirla expresamente, si la garantía legal existe, entonces puede existir esta responsabilidad del vendedor por los vicios ocultos. Volviendo al concepto del vicio oculto, hay ciertos requisitos que están en la ley que son necesarios que se cumplan para que un problema de este tipo pueda ser calificado legalmente como un vicio oculto. Estos requisitos son 5 y
Los vamos a tratar muy en detalle en los próximos videos de esta serie, pero para darles un sobrevuelo, ¿verdad?, de cuáles son los requisitos, y si alguno de ustedes tiene algún problema de estos, pues inmediatamente puede hacer como ese test rápido de ver si esto pudiera ser un vicio oculto. Son los siguientes. Primero, tiene que tratarse de un defecto o desperfecto. Ese defecto o desperfecto puede ser lo que llaman material, puede ser funcional, puede ser en cuanto al uso o una característica particular del bien. Hay defectos que no cumplen con esto. Por ejemplo, problemas de mantenimiento. Si el bien presenta un defecto y resulta que es porque no hubo un mantenimiento adecuado, pues eso no es un vicio oculto. Otro tipo de defectos pueden presentarse porque la instalación o el bien es viejo. O sea, por ejemplo, si tiene un solarium en la casa y ese solarium tiene 15 años de vida útil y ya hace 20 años que existe y empieza a tener infiltraciones de agua, pues eso posiblemente no va a ser un vicio oculto. Es un problema de la vetustez del bien. Ese es el primer requisito. El segundo es que se trate de un problema oculto, es decir, que no estaba aparente al momento de la venta. Es decir, que el comprador no se dio cuenta que existía. Inspeccionaron la propiedad y nadie lo vio. Posiblemente el vendedor también lo ignoraba, no sabía que existía. Luego está el requisito de la gravedad, que es el tercero. Es decir, el vicio tiene que ser grave. Y la gravedad se mide en función de cómo afecta el uso normal de la cosa. Eso por una parte, y también en relación al precio del inmueble. Si el problema que usted tiene es, qué sé yo, que no le cierra bien una ventana y se le mete un poco el agua, y esa es una reparación que cuesta $200 en un inmueble que le costó $500,000, eso no es un vicio grave. Tiene que ser un vicio que impide el uso normal de la cosa de una manera significativa y cuyo valor en dinero sea suficientemente importante. El otro requisito es que el problema debe ser anterior a la venta. Esto quiere decir que la garantía no cubre defectos que se originan después de la venta por alguna razón o por alguna fuente que surge después de la venta. Es decir, el origen del problema debe estar presente antes de la venta. Y el último requisito, el quinto, es que debe ser desconocido del comprador. ¿Cómo se mide el conocimiento del comprador? Durante toda la operación inmobiliaria puede haber muchas maneras en que el vendedor puede haberle denunciado al comprador la existencia de un problema. Por ejemplo, en la declaración del vendedor, y eso lo vamos a hablar con mucho más detalle, ese documento que es tan importante en todas las operaciones. Puede haber sido en esa declaración, puede haber sido información que viene no ya del vendedor, sino de otra de las partes involucradas en la operación, por ejemplo el inspector. El inspector de inmuebles que hace la inspección de la propiedad puede, digamos, constatar ciertos problemas y hacerlos constar en el reporte. Eso informa al comprador sobre la existencia de problemas. Si eso es así, el comprador no puede después venir a quejarse y decir, mire, hay un vicio oculto, y si no, no es oculto porque a usted se lo revelaron antes de la compra. Entonces, ese es el quinto requisito, debe ser desconocido por el comprador. Cuando se cumplen estos 5 requisitos, entonces se aplica la garantía y entonces hay lugar a los remedios que establece la ley. ¿Cuáles son esos remedios o cuál es esa solución? Son de 2 tipos y eso vamos a hablar también en mucho detalle en los próximos videos de la serie. La primera posibilidad o la primera solución posible que da la ley es que el comprador obtenga una reducción del precio de la compra. Esa reducción se va a medir o se va a establecer o a determinar en función, por ejemplo, del costo de la reparación del problema. O bien se va a evaluar el inmueble y se va a determinar cuál habría sido el valor del inmueble si no hubiera existido el problema. Y en ese sentido se puede sacar una medida de lo que el comprador normal y razonable hubiera
estado dispuesto a pagar de haber conocido el vicio. Esa es una posibilidad. Cuando el vicio es de una gravedad importante o de gran gravedad, en ese caso va a existir también la posibilidad de resolver la venta, es decir, de anularla. Y en ese caso, pues se devuelve la propiedad y al comprador se le devuelve su precio y se acaba con el contrato como si nunca hubiera existido. Otro punto importante a saber en estas reglas de los vicios ocultos es que no hace falta que el vendedor haya sido de mala fe, no hace falta que el vendedor tenga una culpa o haya hecho algo mal. Es simplemente una responsabilidad objetiva que surge solamente cuando existe un problema de este tipo que cumple con los 5 requisitos y ya, no hace falta que el vendedor haga algo malo. Muchas veces los clientes dicen, sí, pero es que yo no hice nada malo, yo no escondí nada. Sí, pero eso no es necesario para que seas responsable. Eres responsable independientemente de tu intención y de lo que sea. Claro, pero en el caso de que el vendedor haya sabido el problema, ¿verdad? Lo conocía y no dijo nada, ya sea porque se quedó callado o porque dijo algo que minimizaba de alguna manera el problema o trató de esconderlo o mintió. En esos casos, allí la responsabilidad del vendedor puede ser mucho más grande. Es decir, no solamente va a estar obligado a esta reducción de precio o a la resolución de la venta, sino también va a quedar obligado a pagar los daños y perjuicios del comprador. Y esto puede aumentar la cuenta de esa responsabilidad significativamente. De allí la necesidad, ¿verdad? Y el consejo de revelar al comprador todos los defectos que uno pueda conocer y hacerlo con el mayor detalle y con la mayor sinceridad posible. En esa misma medida se evitará la posibilidad de que exista un vicio oculto. De todos estos aspectos hablaremos en muchísimo detalle en las próximas entregas de la serie y hasta entonces me despido. Soy Oscar Rodríguez Pacanins, abogado en Montreal.